Buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a comenzar un nuevo taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien aquí, lista para hacerles una pequeña reseña, entonces, antes de empezar, sobre lo que hemos visto, ¿ya? Leímos la vez anterior el profeta Ezequiel con los huesos secos, hicimos la contemplación de los huesos secos, ¿verdad?, que representaban al pueblo de Israel en este destierro que los había dejado sin ninguna esperanza. Y vimos cómo también nosotros en los tiempos de pandemia también hemos perdido un poco la esperanza y cómo podemos salir adelante escuchando el llamado al Señor, ¿verdad? Sal de tu tumba. Bueno, hoy día vamos a avanzar hacia otro profeta que es Isaías, ¿ya? Isaías también es un profeta mayor. Isaías es del año 765. Antes de la deportación de Asiria es el primer Isaías. Y ya él tenía un mensaje de anuncio de catástrofe, ¿ya? Isaías fue un profeta que tuvo un genio religioso muy importante y entonces va a fundar lo que se llama una escuela de profetas, ¿ya? ¿Qué es lo que es una escuela de profetas? Es un lugar donde se reunían y vivían todos juntos los aprendices de Isaías. En este caso Isaías, también los otros profetas, algunos también tienen escuela, ¿ya? Y ¿qué va a pasar? Que vamos a tener después otro. Vamos a tener que Isaías, nosotros tenemos 3 autores. El primero es el verdadero Isaías, que es del año 765 a.C. Y después tenemos que se va desde el capítulo 1 al 40, ¿ya? Del capítulo 1 al 40 de Isaías es el primer Isaías, que es del año 765, ¿ya? Después tenemos un segundo Isaías, que es un autor anónimo, ¿ya? Y que es del tiempo del final del destierro, ¿ya? Aquí entonces nosotros vamos a trabajar sobre este segundo Isaías, que va desde el capítulo 40 al 55. Este autor vivió en Babilonia cuando Ciro, rey de Persia, ya se acercaba a Babilonia y ya habían pasado el tiempo casi del término del destierro, y ellos veían en esto una esperanza muy grande, porque Ciro, para los judíos que estaban en Babilonia, fue un salvador,
porque les permitió volver a su tierra, ¿ya? Ahora, este segundo Isaías, que va del 40 al 55, se llama el libro de la consolación de Israel. ¿Por qué? Porque le va a dar esperanza al pueblo que estaba desterrado, ¿ya? Esperanza en que iba a haber un retorno a la tierra prometida, ¿ya? Empieza con este segundo Isaías, empieza con consolad a mi pueblo, dice el Señor, ¿ya? Y que la restauración está pronta y que será una renovación completa, ¿no es cierto? Un nuevo éxodo, pero más maravilloso que el primero, ¿ya? En este libro, lo más famoso que hay en este libro del profeta, del segundo Isaías, tenemos lo que se llaman los cantos del siervo. Son unos poemas, hay 4 cantos del siervo, ¿ya? Y el cuarto es el cuarto canto es la pieza más lírica, más importante, que reúne la cima del mensaje de este segundo Isaías, ¿ya? Este siervo, sin duda, el cuarto siervo, el cuarto canto del siervo ahí, es que miren, lo más impresionante que tiene este Isaías es que él ve en el pueblo de Israel que ha sido humillado, maltratado, despreciado, ¿ya? Y que entonces sobre eso él va a escribir su poesía, pero Dios le inspira la profecía en ese canto, y entonces, a la vez que está retratando al pueblo de Israel deportado a Babilonia, también va a reflejar al Mesías. Y este cuarto canto del siervo, entonces, es lo que nosotros hoy día vamos a trabajar en la lección, ¿ya? Y este canto, entonces, representa los apóstoles. Desde el principio ya descubrieron a Jesucristo en este poema, ¿ya? En Marcos 10:45, Jesús mismo habla de que Él es este siervo sufriente, ¿ya? Así se llama, el siervo sufriente, este canto lírico, ¿ya? Entonces vamos a leer en Isaías 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, ¿ya? Este trozo se toma mucho en Semana Santa, durante la Semana Santa, durante el Viernes Santo, muchas veces, ¿ya? Entonces busquemos Isaías, que está entre los profetas, un profeta mayor. ¿Por qué? Porque tiene mucho escrito, ¿ya? Ya lo habíamos visto eso. Desde entonces el versículo 13 vamos a leer. Para muchos de ustedes, en el versículo 13 va a haber un título que dice Cuarto Canto del Siervo, ¿ya? Dice así: veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera.
Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba, que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado? El brazo poderoso de Yahvé creció ante él como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle, despreciable, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo, sin abrir la boca, detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre los malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlos con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderoso repartirá despojo, pues se entregó indefenso a la muerte y fue temido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Bueno, aquí ya tenemos este canto del siervo que nos recuerda muchas cosas de nuestro Señor en su pasión, ¿verdad? Tenemos que pensar que esto fue escrito más de 500 años antes de Jesucristo, ¿ya? Este canto entonces prosigue con el tema del sufrimiento que están en Babilonia. Las persecuciones que el siervo padecerá con gran paciencia son un escándalo para los espectadores, pero en realidad son una intercesión y una expiación por los pecados. Su apariencia era de desfiguramiento hasta no ser ya un hombre. Esos sufrimientos no tienen otro fin que la salvación de la humanidad. La predicación cristiana vio en el trozo y con los ricos su tumba un anuncio del sepulcro de José de Arimatea, hombre rico. Desde hacía miles de años los hombres acostumbraban a sacrificar animales y a veces humanos, pensando que podían descargar sobre ellos sus propios pecados para luego eliminarlos, ¿ya? Aquí se nos presenta la respuesta de Dios a nuestros males. Él salva a los hombres por el sufrimiento de los inocentes, por el sacrificio voluntario del que acepta llevar sobre sí el pecado del mundo.
este profeta, ¿no es cierto?, Isaías, el segundo Isaías, aparentemente a las humillaciones del pueblo de Dios, que en su tiempo como en el nuestro son instrumentos de salvación. Su poema trazaba de antemano la figura de Dios hecho hombre, el cual se rebajó a sí mismo hasta la muerte de la cruz. Cuando leemos en el Evangelio de la Pasión de Cristo, nos damos cuenta de que los mismos evangelistas estaban impresionados por la semejanza entre el proceso de la muerte de Jesús y lo anunciado por el profeta. Vamos a buscar algunas concordancias, ¿no es cierto?, para ver lo que los apóstoles descubrieron en este canto al profeta. ¿Ya? Vamos a buscar primero, dejemos marcado acá, ¿no es cierto?, con nuestro santito, esta lectura de Isaías 52-53, y vamos a ir a la primera carta de Pedro, que está después de los Hechos de los Apóstoles, comienzan las cartas, y primero están todas las cartas de San Pablo, y finalmente vamos a tener lo que se llaman las epístolas católicas, ¿ya? Estas epístolas católicas tenemos varios autores, ¿verdad? Varios autores. Entonces, primero tenemos la epístola de Santiago, después tenemos la primera epístola de San Pedro, en la que tenemos que buscar entonces el capítulo 1, la primera carta, porque son dos cartas de San Pedro. En la primera carta, el capítulo 2, versículo 24. Dice así: fue él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia. Y con sus heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esa es la lectura que tenemos de San Pedro, ¿ya? Después ahora vamos a buscar Corintios, que es un poquito más adelante, 5, en las cartas de San Pablo. Ya la tienen, la segunda carta a los Corintios. También Corintios tiene dos cartas. La vamos a encontrar en el capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 21. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Esto nos dice San Pablo, ¿ya? Que es con lo mismo que empieza el 53, ¿ya? A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Esto es una cosa muy profunda, ¿ya? Porque Jesucristo en la cruz tomó todos nuestros pecados, ¿ya? Cargó con ellos, ¿ya? Bueno, vamos a ir ahora a Hebreos 2, que está un poquito después de... está casi al final de las cartas de San Pablo. Están los Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, y después viene la epístola a los Hebreos, ¿ya?
Vamos a leer en Hebreos 2:10. Convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo, condujera a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Convenía, voy a repetirlo, convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo condujera muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Cristo nos llevó a la salvación mediante su sufrimiento en la cruz, ¿ya? Su muerte. Ahora vamos a ver algunos evangelios. Vamos a ver Mateo 27. Mateo 27, 12. Pero mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Esto respecto a que fue mudo, ¿no es cierto? Lo que nos dice Isaías en el versículo 7. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Aquí tenemos entonces a Mateo, cómo nos habla de que Cristo fue mudo ante Pilato, ¿verdad? Y en Marcos 9:12, dice: en Marcos 9:12 vamos a leer dentro del versículo la letra B. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Ya, ahí tenemos entonces varias concordancias de Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahora les propongo que hagamos la oración. ¿Ya? Señor, me impacta que 500 años antes de tu venida haya este autor sagrado compuesto este canto que te iba a reflejar tan fielmente, Señor. Tú, que fuiste azotado, despreciado, escupido, para salvarme, Señor. Cargaste todos mis pecados y los del mundo entero, para salvarnos, para llevarnos a la gloria. Gracias, Señor. Nunca podré agradecerte suficientemente, Señor, todo el bien que me has hecho. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a hacer la contemplación, pero no voy a tomar todo el canto del siervo, sino que voy a tomar un trozo nomás, ¿ya? Y ustedes entonces van a tratar de imaginarse
al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, llevado al cautiverio, y que ellos también fueron despreciados, humillados, llevados como corderos al destierro, ¿verdad? Y cómo nosotros también podemos ver a Jesús en esa multitud, en ese pueblo que iba, ¿ya? Acuérdense que en la contemplación nosotros tenemos que imaginar al pueblo caminando, porque si fueron caminando, imagínense usted el trecho desde Judea hasta Babilonia, ¿ya? Y con muy poca comida seguramente, pasando sed, calor, porque es un territorio difícil, ¿verdad? Bueno, tratemos de imaginarlo y el Señor nos va a regalar la gracia entonces de la contemplación. Ya, cierren sus ojos, dejen sus libros y vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Veréis a mi siervo prosperar. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartir con ustedes mi contemplación, ¿ya? Bueno, yo vi al pueblo de Israel sucio, harapiento, que lo iban fustigando para que avanzaran los soldados de Babilonia. Y cuando los azotaban, yo veía a nuestro Señor azotado, atado a la columna, azotado, con la corona de espinas, cómo se rieron de él, cómo se reían los babilonios de los judíos en el destierro.
el sufrimiento más grande de Jesús por nuestros pecados. Y Él se quedó mudo, no dijo nada. Esa es mi contemplación. También les quiero decir una cosa, ¿ya? Que a lo mejor no le he dicho antes y es importante. Las contemplaciones a veces pueden completarse más adelante, ¿ya? Puede que ustedes, la contemplación que tuvieron del siervo sufriente, puede completarse, puede el Señor regalarles o regalarnos más adelante otro trozo de la misma contemplación, ¿ya? A lo mejor en un momento en que estemos en oración, en que estemos a lo mejor en ¿cómo se llama esto? En adoración, quizás el Señor nos regale. Bueno, vamos a continuar entonces mirando qué más tiene el destierro, ¿ya? Otro profeta del destierro fue Jeremías, ¿ya? Perdonen, pero del capítulo 55, para terminar con Isaías, 55, el capítulo 56 parte el tercer Isaías, que dura hasta el capítulo, que tiene menos capítulos que los otros, ¿ya? Hasta el 66, o sea, tiene 10 capítulos el tercer Isaías, que también es un autor anónimo, ¿ya? Que sigue la misma escuela del profeta Isaías. Ahora, ¿qué pasó con el primer Isaías? Entonces fue, por estos seguidores siguieron escribiendo en su nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguían su misma línea de pensamiento, ¿ya? Vamos ahora entonces a conocer a otro profeta que es Jeremías. Voy a leer en el capítulo Jeremías 1, Jeremías 1, tenemos que también es un profeta mayor, ¿ya? Está inmediatamente después de Isaías, ¿ya? Vamos a leer la vocación del profeta, ¿ya? Jeremías 1 del 4 al 10. Palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes de Anatot, en tierra de Benjamín. Le fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y también en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Si ustedes se fijan en este primer capítulo, los primeros versículos, habla de en qué tiempo vivió Jeremías. Así que por eso que es importante que lo hayamos leído, ¿ya? Yo les dije del 4, pero quise tomar ahora desde el 1 para que viéramos en qué periodo vivió. O sea, imagínense que desde Josías, que fue la reforma, ¿se acuerdan? La reforma religiosa. Después, en el reino de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, que con Sedecías fueron al destierro, ¿ya? Ahora vamos a leer el capítulo
4 al 10, que es la vocación, cómo Dios llamó a Jeremías. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira, que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Qué lindo esta vocación, ¿ya? ¿Por qué es tan importante entender lo que Dios le dice a Jeremías? Porque yo puedo cambiar mi nombre en la escritura y me lo está diciendo a mí también. Porque yo, por el bautismo, también soy profeta. Acuérdense que en el bautismo se nos unge como sacerdotes, profetas y reyes, ¿ya? La unción no se borra jamás, así que nosotros por el bautismo también tenemos que anunciar, ¿ya? Miren qué precioso. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos conoce desde siempre. Y te había consagrado como profeta, o sea, nos eligió para ser profetas. Y bueno, Jeremías era muy joven cuando Dios le habló. Entonces le dice, pero Señor, si yo soy un niño, ¿cómo voy a ir a anunciarte? Pero Yahvé le dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que te mande. No tengas miedo, porque estoy contigo para protegerte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y le dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. El Señor ya nos ha dicho en el Evangelio perdonen que me sonó el teléfono, en el Evangelio nos dice que no debemos de temer, que Él nos dirá que nosotros no busquemos defensa cuando vayamos ante los magistrados, ¿ya? ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que decir, ¿ya? Y fíjense lo que le da poder, le da autoridad, dice, sobre la gente y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esta autoridad para extirpar y arrasar que el Señor nos da a nosotros también? Significa que uno, para poder sembrar la palabra de Dios, primero hay que destruir los ídolos y hay que arrasar todo lo que no es de Dios, ¿ya? Muchas veces las personas quieren seguir en sus idolatrías y nosotros queremos en esa idolatría sembrar la palabra de Dios, pero eso no es posible, ¿ya? Para destruir y derrocar, nuevamente lo mismo. Hay que destruir lo que está mal sembrado, ¿ya? Y después de que eso ha sido destruido y derrocado,
recién se puede reconstruir y plantar. ¿De qué nos habla esto? De que la palabra de la misión no solamente es sembrar en cualquier tierra, ¿ya? Uno, para poder catequizar, tiene que esperar que la persona se haya convertido. ¿Qué significa la conversión? Que haya hecho un cambio de vida. No podemos catequizar a personas que no están convertidas, porque nadie escucha lo que no quiere oír. Y si uno no está convertido, no quiere oír, ¿ya? Así que la vida de Jeremías fue terrible, ¿ya? Fue muy penosa. Jeremías empezó a predicar, ¿no es cierto?, que iba a venir la destrucción de Jerusalén, y nadie le creía. Entonces le decían que era un falso profeta. Incluso lo tiraron en un pozo donde empezó a morirse de hambre. Y la gente que creía en su mensaje iba y le tiraba comida al pozo. Luego lo sacaron y, bueno, Jeremías no fue llevado a Babilonia, ¿ya? Quedó en Jerusalén con el grupo de los más pobres y de los más despreciados, que no, los babilonios no quisieron llevarse a Babilonia, ¿ya? Y después este grupo de judíos que ha quedado ahí en Jerusalén va a querer ir a Egipto. Y Dios le dice a Jeremías que no vayan a Egipto, pero el grupo quiere ir igual a Egipto y lo obligan a ir y mueren todos allá. Esa es la vida de Jeremías. Pero él publicó y dio los mensajes que Dios enviaba, ¿ya? Y mientras Isaías y Ezequiel estaban en Babilonia, Jeremías estaba en Jerusalén en medio de la hambruna y del destrozo de la ciudad, ¿ya? Esa es la historia de Ezequiel. Bueno, Jeremías entonces vamos a llegar al capítulo 23. Ustedes pueden ir viendo pueden leer el libro de Jeremías si ustedes quieren. En el capítulo 23 vamos a leer en el versículo 3. Del 3 al 8. Dice así: Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las dispersé. Las haré tornar a sus pastos, criarán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna, oráculo de Yahvé. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá seguro. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé, justicia nuestra. Por tanto, mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se dirá más por vida de Yahvé que subió a los israelitas de Egipto, sino por vida de Yahvé que subió y trajo la simiente de la casa de Israel de tierras del norte y de todas las tierras a donde los arrojarán, y habitarán en su propio suelo. Se me partió el corazón por dentro, estremeciéronse todos mis huesos, me quedé como un borracho, como aquel a quien le domina el vino por causa de Yahvé, por causa de sus santas palabras.
el país está lleno de adúlteros, a causa de una maldición se ha enlutado la tierra, se secaron los pastos de la estepa, los hombres corren al mal, su poder es la injusticia. Bueno, entonces, aquí mezcla dos partes, ¿verdad? La parte de la injusticia que está al final, que van a ir al destierro, pero que va a haber días, lo dice primero, ¿no es cierto?, en el 3, yo recogeré el resto de mis ovejas. Esto se va a conocer como una pequeña porción del pueblo que se va a llamar el resto con mayúscula, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el resto va a ser el pueblo fiel que se va a conservar después de todas las infidelidades de los distintos tiempos de tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Así que en los últimos tiempos que estamos viviendo también va a haber un resto, y ese resto va a ser los que permanezcan fieles. No nos olvidemos de las palabras del Señor a través de estos profetas, que son muy importantes, son los que nosotros hemos llamado los profetas mayores. Ustedes, si quieren saber un poco más sobre estos profetas, ustedes pueden ir, como les dije la vez pasada, ¿no es cierto?, a leer la introducción al libro de los profetas, ¿ya? Y ahí ustedes pueden leer la vida de Jeremías, la vida de Isaías, de los 3 Isaías, ¿no es cierto?, la vida de Ezequiel, y todos ellos. Entonces, ya la próxima vez vamos a entrar a cómo ellos vivieron con estos anuncios, cómo los judíos vivieron estos anuncios de los profetas en Babilonia, ¿ya? Con esto me despido. Entonces le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una muy buena semana.